Hoy les presentamos una emisión sorprendente desde la parte metropolitana más antigua de la capital cubana. Retazos tiene no solamente su sede, Las Carolinas, teatro ubicado en la calle Amargura número 61 entre San Ignacio y Mercaderes, La Habana Vieja, sino el espacio creativo vital del grupo que fundara hace más de 3 decenios, la bailarina y coreógrafa Isabel Bustos, quien nos ha abierto sus puertas y me recibe gustosa sobre las tablas. Maestra Isabel Bustos, Juliana, gracias. Gracias por recibirnos entonces en su compañía. Sí, Danza Teatro Retazos. Estamos. Mucho. Me gusta mucho esta idea. Gracias de verdad. Entonces nos sentamos. Sí, claro que va a salir todo muy bien. Maestra Isabel Bustos, ¿dónde nació? Nací en Santiago de Chile. Qué bien, Sí. qué maravilla. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Bueno, mi padre fue un diplomático chileno en Ecuador que se enamoró de mi madre. Mi madre ya era viuda con 2 hijos y decidió casarse con ella. Y como era un poquito arrebatado como yo, puso un piano en la mitad de la calle para hacerle un concierto, para que saliera de una casa donde vivía, etcétera. Fue algo muy romántico, muy interesante y bueno, al final ella se fue para Chile con mi padre y tuvo 3 hijos. Yo soy la última. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mi hermana, que es una pintora extraordinaria realmente, que es muy modesta y no le gusta que nadie sepa nada. Un hermano que acaba de morir, Emiliano, que está entre las dos, y después yo que vivo aquí en Cuba hace muchos años y soy más cubana que otra cosa, creo yo. Pero, ¿y cómo fue su niñez? Porque tengo entendido que transcurrió una buena parte de su niñez en Ecuador. Y ahora estoy entendiendo el porqué. O sea, su madre era ecuatoriana. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo transcurrió? ¿Era usted una niña inquieta, tranquila? Bueno, ¿qué te puedo explicar? Mi madre era muy inquieta, muy intranquila. Iba mucho de Ecuador a Chile y era como muy gitana. Y nosotros de alguna manera también lo éramos, por supuesto. Íbamos y veníamos con ella en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, la estabilidad de una familia formal no existió nunca. Pero siempre fuimos muy felices, los 5, porque fuimos 5 hijos, ¿sabes? Mi madre como tuvo 5 hijos y fue viuda 2 veces, bueno, pasó bastantes trabajos, pero finalmente creo que fue una familia muy interesante y de alguna manera feliz. Y Isabel Bustos, Un matriarcado muy fuerte, pero bueno. ¿ah, sí? Sí. Qué bien. Era necesario. Pero era necesario porque luego dio frutos ese Claro. matriarcado. ¿Eh? Pero Isabel Bustos era una niña, además de feliz, ¿era una de esas niñas que es muy obediente, disciplinada o era...? Imposible. ¿No? No. ¿Cómo era? No, ni tan disciplinada ni tan obediente. Realmente yo era muy inquieta. Entonces mi madre, para que yo no fuera tan inquieta, porque tuviera cierta disciplina, me llevó a la Casa de la Cultura, que ahora está en graves problemas con el Estado y con los indígenas. Y entonces me llevó allí cuando yo era niña, Ajá. para que aprendiera un poco de ballet con una profesora que había estado en Alemania o algo así, pero que residía en Ecuador, que era ecuatoriana, y daba clases de danza y ella me envió para ese lugar, para que yo me tranquilizara. Y de alguna manera a mí me gustó. Y hay una cosa interesante que te voy a hacer una historia muy pequeñita y muy rápida. Eso fue hace casi un siglo, hace mucho tiempo.
Pero hace poco alguien me regaló un perfume que olía exactamente como olía esa maestra. Y este retornar a partir de los olores es muy interesante. Qué lindo. Porque inmediatamente yo regresé, ¿sabes? A partir de los olores. Es interesante esa historia. Qué lindo. O sea, que entonces usted tiene un buen recuerdo de su niñez Sí. y de los inicios en el arte. O sea, Sí. se puede decir que la Casa de Cultura en Ecuador y esa maestra de ballet fueron sus inicios en el arte, Sí. que de alguna forma pues comenzó usted a ver el arte de otra manera, o sea, con una manera más seria. ¿Usted pensó desde niña? Porque hay quienes desde pequeños dicen, yo quiero ser artista, yo quiero ser actor, yo quiero ser Sí, yo músico. sé. ¿Usted sabía? No, yo no quería hacer nada de eso, pero bueno, fue la casualidad y mi inquietud que mi madre me envió a la escuela de ballet, a la Casa de la Cultura. Pero de alguna manera sí, eso se quedó un poco en mí. Fíjate que con esos olores yo me acordé de aquella persona y aquel momento de mi niñez. O sea, que de alguna manera sí me disciplinó, de alguna manera funcionó para que todos los hijos de mi madre, que éramos todos muy inquietos, nos centráramos un poco, digamos. Y además se centraran en el arte, porque si Claro. su hermana también es pintora, pues se centraran en el arte. Después de la Casa de Cultura de Ecuador, ¿cómo continuaron entonces esos comienzos en el arte? Luego de esa etapa, Casa de Cultura de Ecuador. Después de eso, ¿qué sucedió con respecto al arte en la vida de Isabel Bustos? Bueno, te puedo decir que después nuestros comienzos, porque el mío de mi hermana, fueron aquí en Cuba, porque mi padrastro era embajador del Ecuador en Cuba. Bueno, en principio íbamos a ir a Canadá, pero yo no sé, finalmente vinimos aquí y por supuesto mi madre se enamoró de Fidel Castro y nosotros de alguna manera, aunque éramos jovencitas también, y mi madre se separó de su marido y dijo, yo me quedo en Cuba y mis hijas también se quedan en Cuba. Bueno, pues de eso entonces vamos a hablar dentro de unos instantes, porque me parece, como siempre digo, que esta emisión promete. Danza Retazos orienta su coreografía con un marcado acento sobre la plástica hacia una singular proyección escénica de las artes visuales. Su labor en la calle y de promoción de la danza la distingue del resto de los colectivos cubanos. Sus obras representan una crónica de la espiritualidad latinoamericana en una danza reflexiva, impredecible, legítima y sobre todo vital. Títulos como Mujeres, Ensueños, Solamente una vez, o más tarde sus espectáculos de gran formato como Naturaleza Muerta con Gallina Blanca o Las Lunas de Lorca, son coreografías que ubicaron a Retazos en un punto alto de la danza en la isla. Quien reconoce su arte sabe que las obras de su repertorio están repletas de lirismo, rica visualidad. Por eso y más, Isabel, entre otras importantes distinciones, ostenta la Orden Bernardo O'Higgins en el grado de comendador, la más alta condecoración otorgada por el gobierno de Chile, y también se alzó con el Premio Nacional de Danza en el 2012. Entonces, Isabel Bustos ya estaba en Cuba porque su madre decidió venirse a Cuba, se enamoró de Cuba y continuó estudios del arte, porque tengo entendido que usted cursó estudios en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Sí. Háblenos sobre esa etapa. Bueno, como te decía, mi madre y mi padrastro vinieron a Cuba como embajador y ella como la esposa del embajador. Al enamorarse de Cuba, enamorarse de Fidel y todo eso, decidió que ella se quedaba en Cuba y él se iba. Finalmente ese matrimonio se terminó porque ella decidió vivir en Cuba y estar en Cuba. Y bueno, ella de alguna manera se relacionaba con Fidel y apoyaba todas las acciones de ese momento, que era un momento difícil, el principio de la revolución. Y él decidió, habló y dijo, bueno, ¿qué quieren tus hijas? Y ella, que era la que más le gustaba la danza y todo lo demás del arte, dijo, no, ellas quieren ir a la escuela.
Entonces yo fui a la escuela de danza, que se iniciaba más o menos un año antes, y mi hermana a artes plásticas. Y eso fue a la edad de 11 años, 11 años. algo así. Entonces, nada, empezamos a estudiar ahí con Loipa, con toda esa gente que eran nuestros maestros, era mi maestra. Sí, de eso quería preguntarle. Sí. Mirta Pla y Loipa Araujo, entonces fueron parte de Josefina, las cuatro Mirta, joyas. Qué las bien. 4 joyas. Pero la que estaba más cercana Ajá. a mí, por ejemplo, o a ese equipo de gente que éramos, de un grupo de muchachas, fue Loipa. ¿Y cuánto influyó Una buena maestra, ella, Loipa. cuánto influyó ella en su vida como, bueno, como artista? ¿Cuánto aprendió? ¿Qué aprendió No, yo específicamente? aprendí con ella, bueno, una disciplina férrea. Ella era muy disciplinada y después era una buena maestra de ballet, muy buena maestra de ballet. Y también era una intérprete interesante. Estaba casada, creo, en esa época con Asari Pliseski. Sí, o se iba a casar o era novia de él, no sé. Pero había una relación muy fuerte con Rusia, con la Unión Soviética, de Cuba y el ballet de Cuba y el ballet de la Unión Soviética, de Rusia. Y era una etapa muy interesante porque todos nosotros íbamos todos los viernes o todos los sábados a ver funciones. Quiero también mencionarle otro nombre y este nombre también es muy importante para cada uno de los cubanos. Me imagino que para usted también ha tenido que ver mucho con su carrera artística y se trata de danza contemporánea de Cuba. Por favor, háblenos de esa etapa. Bueno, yo salí de Cuba y trabajé mucho en Ecuador, en México, después estuve en Francia, después regresé. He sido bastante gitana como era normal, de herencia, venía de herencia. Sí, Entonces, en algún momento sí entré a Danza Nacional de Cuba, estuve dando algunas clases, pero realmente ellos tenían una forma, y tienen una forma de ensayar, una forma de dar clases, digamos, que no tiene que ver con lo que era mi concepto de danza en ese momento. Ellos siempre han mantenido esa forma de trabajo en la escuela y en la compañía. Es bastante diferente a como yo he pensado y como yo he formado los bailarines. Entonces sí, bueno, yo respeto ese trabajo de danza nacional, pero no es lo que yo hago, no es mi interés coreográfico a partir de eso, ¿no? Sino creo otras posibilidades.